Por favor. Y Comex está advirtiendo que aquí se está poniendo en riesgo exportaciones. Así que esto está escalando. Mucho cuidado. Estamos atentos. Y atentos al humo blanco que esperemos salga esta noche en el MTC. El otro tema del día tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra. La audiencia de prisión preventiva contra él continuará mañana. Y es que la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho escuchó los argumentos del fiscal Germán Juárez Atoche y de la defensa de Vizcarra. Es mañana a las 9:30 o desde las 9:30 de la mañana que continuará esta audiencia. Y vamos a repasar algunos de los elementos para el petitorio de prisión preventiva que el fiscal Juárez ha presentado hoy, ha expuesto hoy. No son poca cosa. Y tengo el enorme gusto de presentar a dos extraordinarios abogados que van a explicar esto de manera prolija y sencilla. Romy Chan, César Azabache. César Azabache y Romy Chan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa. Ay, Romy, qué gusto. Buenas noches, Jaime. Muy bien, ¿Qué tal? a ver, ¿Cómo estás, César? distinguidos profesionales del derecho, explíquenos por favor en palabras sencillas por qué el señor Vizcarra tendría o no que cumplir este mandato de prisión preventiva, y les pongo elementos que el propio fiscal ha puesto y que la prensa también ha anticipado. El patrimonio del señor Vizcarra, eso no lo sabíamos, aumentó de una manera impresionante, con ceros de ceros de ceros que uno no se imaginaba, al punto que el 2020 tenía un ahorro de 1.471.000 soles, además de 21 propiedades que están inmovilizadas. Romy, ¿cuál es tu interpretación a la luz del pedido de Germán Juárez? Bueno, esta audiencia, la que hemos visto el día de hoy, básicamente ha desarrollado dos puntos, ¿no? Y el primero ha sido justamente la existencia de fundados y graves elementos de convicción que puedan acreditar los delitos que imputa el fiscal. Yo creo que ahí el discurso del fiscal ha sido bastante contundente en este punto, ¿no? Ha mostrado no solamente este incremento patrimonial, que además se ha visto reflejado en datos objetivos. Estamos hablando además de 21 propiedades que han sido inmovilizadas por un pedido que también ha hecho la Fiscalía frente a este enriquecimiento de patrimonio que no puede ser justificado y que se ha resuelto también antes de la audiencia, ¿no? Y estamos hablando también de una serie de elementos que muestran pues, que en efecto ha habido una interrelación indebida, ¿no? O la recepción de algún tipo de bien, de algún tipo de ventaja por parte del señor Vizcarra respecto de quienes dirigían estas empresas que están siendo cuestionadas, que están siendo investigadas. Entonces yo creo que en esta primera parte el fiscal respecto a este requisito va encaminado, ¿no? Ahora, se han mostrado chats, el exministro Hernández ya, digamos, ha permitido que se devele su identidad respecto a su participación como colaborador eficaz. Vamos a tocar esos elementos luego de una brevísima pausa. Vamos a darle ahora el turno de la palabra al volver a César Azabache para continuar analizando lo que podría suceder mañana, porque tal parece mañana ya la jueza tendría que resolver, y como se ha visto en la audiencia, repito, los elementos son sólidos y son contundentes. Regresamos con la respuesta de César Azabache, porque nada está dicho. Estamos hablando del caso del expresidente Martín Vizcarra, que, como sabemos bien, postula al Congreso, pero mañana podría decidirse su futuro penal, cuando menos su futuro fiscal. Estamos con Romy Chan y César Azabache, ambos distinguidos profesionales del derecho. Había dejado pendiente la pregunta para César Azabache en torno al factor José Manuel Hernández. El factor José Manuel Hernández parece, digo, además de la develación de estos ahorros, estas propiedades, parece inclinar la balanza, digo yo, estimo yo, César, a que la jueza finalmente le dé la razón, pregunto al fiscal Juárez. A ver, yo voy con Romy, ¿no? Me parece muy fuerte lo que está revelándose en esta audiencia. Ahora, hay que dividir la discusión en dos partes. Hay una parte, la que ha tomado casi todo el día de hoy, tiene que ver con la cantidad de evidencias que la Fiscalía ha acumulado para tener un caso fuerte contra Vizcarra. Creo que es evidente que lo tiene
Hernández es una de las piezas de esa fortaleza. Están además las confirmaciones de las llamadas hechas en los momentos en los que se indica que se hicieron los pagos. Hay muchísimas razones adicionales. Una de ellas son las coartadas fallidas de Vizcarra en su intento absurdo por explicar por qué tenía esas reuniones en esos momentos, ¿no? Pero hay que notar que todo esto tiene que ver con las razones por las que la Fiscalía tiene un caso sólido contra Vizcarra, y la consecuencia de ese caso tendría que ser la presentación de una acusación. Siempre que hemos discutido esto hemos notado, creo que Romy me dará la razón, que la cuestión sobre la prisión preventiva no depende de la cantidad de evidencia que la Fiscalía tiene contra una persona. Si la Fiscalía tiene un caso completo, tiene que acusarla. El pedido de prisión preventiva tiene que ver, primero, con que ya haya presentado la acusación y necesite inmovilizarla para llegar a juicio, aunque tenga un verdadero caso de perturbaciones probatorias o de probabilidades de fuga, que es lo que se va a discutir mañana. Ajá. En la discusión de mañana sobre probabilidades de fuga, la Fiscalía no tiene mucho, pero eso importa poco. La Fiscalía ha propuesto un caso serio sobre posibilidades de perturbación probatoria. En un resumen, en una síntesis, la Fiscalía está diciendo, este señor al que estoy investigando es el mismo que intentó manipular las declaraciones de las personas vinculadas al caso de Richard Swing. En condiciones como las que él ha demostrado tener en sus antecedentes, yo no confío en que pueda intentar bloquear un caso que está basado en declaraciones de testigos. Ahí, detengámonos ahí. Sí. Un caso, ¿no?, que es el de las supuestas coimas. Y el otro caso de Richard Swing, el fiscal puede, o la jueza puede decir, a ver, en este caso de Richard Swing, que no tiene que ver con pero en este caso hay un comportamiento que podría agravar la situación del señor Vizcarra. Es decir, sí se pueden, no digo mezclar, pero por lo menos tener como referencia otro caso, eso lo admite la ley, tener referencia a otro caso para determinar una situación de prisión preventiva o no. Esa es la discusión de mañana. Por eso. Porque la Fiscalía lo intentó en el caso Humala y lo ganó. En el caso Humala, la Fiscalía alegó que el mismo investigado que había sobornado testigos en el caso Madre Mía podía interferir con las declaraciones del caso de la agenda de Nadine y de los fondos filtrados por Odebrecht para la campaña. Pero el Constitucional le dijo que no. Claro. Y anuló la prisión preventiva. ¿Y sentó jurisprudencia? Y sentó un antecedente que mañana va a tener que ser discutido. Ya. La Fiscalía mañana va a tener que decir por qué propone que los tribunales se aparten y modifiquen una regla que el Constitucional puso para el caso Humala. Se puede hacer, por supuesto, pero tenemos que escuchar cómo lo propone la Fiscalía. Porque en estos casos, Jaime, la Fiscalía siempre trae un sesgo arrastrando. Si yo fuera juez y la Fiscalía me hace una presentación como la de hoy, mi pregunta sería, señor, si tiene tanta evidencia, ¿por qué no lo está acusando? ¿Y por qué no me pide la prisión preventiva o la restricción en el marco de la acusación? De acuerdo. A ver, Romy, añadimos un elemento más, el factor Bolivia, el factor del presidente Arce. Hay una reunión que la Fiscalía coloca también dentro del pedido de prisión preventiva el año 2016, cuando Vizcarra era ministro y cuando el señor Arce, hoy presidente, era también ministro. Pero Vizcarra ha mandado una carta al embajador y le ha dicho no, yo no. Y estamos hablando del peligro de fuga. ¿Existe, pese a la carta de Vizcarra y todos los elementos que estamos hablando, la posibilidad del peligro de fuga que podría ser un agravante? La verdad, yo creo que ese es el gran reto en la línea de lo que planteaba César para la Fiscalía mañana, ¿no? Porque el caso en esta primera parte es contundente desde el punto de vista de los elementos, los indicios de fundados graves, elementos de convicción, ¿no?, que acreditarían, pues, ¿no?, estos delitos. Pero el problema, yo sí creo, va a estar en demostrar este peligro de fuga. Yo sí tengo ahí mis reparos sobre dos cosas, ¿no? La primera, respecto a que se pueda considerar el comportamiento procesal que él podría haber tenido en otro caso, que es justamente lo que tú preguntabas, Jaime, y a lo que hacía alusión, exacto, caso Swing, ¿no? O sea, a lo que hace alusión César, ¿no? Porque definitivamente son dos casos distintos
Y si bien pues podríamos mostrar cierto comportamiento, patrón de comportamiento respecto al perturbamiento del proceso, yo sí tendría mis reparos con simplemente realizar una interpretación automática o jalar lo ocurrido en otro caso de manera automática y con eso sacar conclusiones. Y el segundo punto es justo el que tú mencionas, el tema de Bolivia. Porque lo cierto es que si bien puede haber una comunicación, puede haber habido una reunión, la pregunta es si eso es suficiente para poder decir que hay un peligro de fuga. Porque, a ver, lo cierto, lo concreto, es que en el caso Swing no se ha pedido ningún tema de prisión preventiva, cuando más bien ahí hubiera podido ser evidente que sí habría habido algún tipo de perturbación o de obstaculización. O sea que, a ver, entonces, sin ánimos de confrontar, simplemente percibo una sana y democrática discrepancia legal o del derecho, de las herramientas del derecho. Es decir, César cree que puede usarse el argumento de Swing, Romy cree que no necesariamente el argumento Swing puede ser determinante para la prisión. Romy, ¿me equivoco o no? Sí, así es, ¿no? Yo creo que no es un elemento determinante porque es algo ocurrido en otro caso y yo entiendo que, recordemos que la prisión preventiva es un tema excepcional y en lo que sí coincidimos plenamente con César es que, caramba, si yo tengo todos los elementos, lo que debería hacer es presentar una acusación, que es algo que más bien no vemos en las actuaciones de la Fiscalía, ¿no? Sino siempre este pedido de prisión preventiva, ¿no? Y ya una cosa es, pues, con la acusación, pedir la prisión preventiva para asegurar finalizar el proceso, que no necesariamente tendría que proceder, siempre va a estar el tema de peligro de fuga y el comportamiento del procesado en el caso concreto, ¿no? Para que el Poder Judicial lo determine. Y otra cosa, pues, es que yo lo pida por adelantado, me tome 3 años con el sujeto o la persona en prisión preventiva y luego de eso pretenda plantear una acusación. Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo en el caso de la señora Fujimori, ¿no? Entonces, claro, yo creo que debería, pues, los goles son los que cuentan y los goles son las acusaciones, no los pedidos de prisión preventiva. Recordemos, la prisión preventiva no es una sanción. No, claro, es una medida restrictiva justamente para cautelar el proceso, proteger el proceso y que no se enturbie y que, bueno, yo con ustedes he aprendido un montón, no soy abogado, pero tengo, mi querido César, un extracto que le hice screenshot del Código Procesal Penal, que ustedes manejan mucho mejor que yo, y lo deben de tener ahí. Hay 2 artículos, el 269 y el 270, corríjame si me equivoco. Por ejemplo, el 270 dice, en cuanto al peligro de obstaculización, y ahí creo que tendría un poquito más de razón César, perdón Romy, con todo cariño, pero en el 270 dice que el peligro de obstaculización tiene que ver con destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. ¿Y el caso Swing no era eso? Sí, Jaime. Ahora, Romy tiene un punto, ¿no? Porque el Constitucional ha dicho que la perturbación tiene que ser actual y no pasada. De eso trata el caso Humala. Y de hecho la Fiscalía tiene herramientas suficientes cuando sospecha que una perturbación es posible para interceptar teléfonos, hacer videovigilancia y desarrollar toda la tarea que hizo, por ejemplo, en el caso Villanueva, que fue intervenido en flagrancia mientras trataba de tener un pacto con fiscales para controlar su caso. Digo con esto que hay vías alternas para no tener que recurrir a los antecedentes de una persona y poder formar una imagen actual de sus posibilidades. Ya, pero ¿qué significa eso? Que hacia atrás no puede la jueza valorar el comportamiento de Vizcarra en el caso Swing, porque, perdónenme, califica en los tres supuestos. Destruye, modifica, oculta pruebas, influye a otros, induce a realizar tales comportamientos. Son 3, los 3 califica, 3 en raya. Exacto. Mi punto es que sí, desde mi punto de vista sí, pero es difícil, porque la Fiscalía tiene que superar los límites que el Constitucional ha puesto y tiene que poner en revisión la regla del Tribunal Constitucional, a la que hay que agregar un segundo desafío, y es que en el caso de Keiko Fujimori, por lo menos el magistrado Ramos en el Tribunal Constitucional, afirmó una idea conforme a la cual la pérdida de cargos de influencia debilita la posibilidad de interferir con evidencias. Lo dijo Ramos para el caso de Keiko Fujimori, luego de haber perdido el control del Congreso, y en ese momento Vizcarra ya no es el presidente que era en el caso Swing. Buen punto. De modo que los antecedentes funcionan, pero requieren un esfuerzo de la Fiscalía que tendremos que ver actuado mañana para superar
estos límites que con mucha razón Romy ha dejado dibujados en esta conversación. A ver, Romy, entonces ya dije que en el artículo 270 del Código Procesal Penal los 3 puntos parece que Vizcarra califica, por lo menos en el caso Swing. Y el 269 en el 4, inciso 4 dice, en el numeral 4, el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Pero César pone el escollo, la traba de lo resuelto por el TC. ¿El juez o la jueza no puede decir, yo juzgo en base a mi conciencia y punto? No, porque recuerda, Jaime, que la idea pues es que el derecho tenga cierta predictibilidad, ¿no? O sea, que haya cierta predicción en lo que más o menos puede ocurrir y no sea simplemente una resolución basada en el arbitrio y en la total voluntad de un juez, de un determinado juez, ¿no? Tiene que haber cierta predictibilidad en las resoluciones. Pero acá tomemos en cuenta una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que muy bien comentaba César, ¿no? El tema de la actualidad en el comportamiento es muy importante. Y cuando uno lee el 269 y el 270, que tú mencionabas, sí, el Código Procesal Penal, ¿no? Uno debe leer estos requisitos, pero aplicados en el caso concreto. Claro, lo que pasa es que el señor Vizcarra tiene otros casos. Sí, por supuesto que tiene otros casos. Pero la pregunta es, lo que él haya hecho en esos otros casos, el comportamiento que haya tenido en esos otros casos, tiene que ser necesariamente valorado en este caso. Y ahí está el debate, ¿no? Ahí está el debate que ha planteado el TC. Ya, pero el TC ha puesto la traba, digamos. Ha dicho que no. La barrera. Ha dicho que no. Ah. Exacto, porque además también tenga en cuenta algo, ¿no? Los antecedentes o mi forma de comportarme en el pasado no pueden marcar mi presente ni mi futuro. Entonces, el derecho penal se caracteriza por una cosa muy importante. Es que a mí las sentencias, las condenas, no me las dan por lo que yo haya sido. No me las dan, por ejemplo, porque yo haya antes robado o no, porque antes o porque mis padres hayan hecho algo malo o yo haya heredado el apellido. No, claro, me la Romy, dan por los otros ¿cuáles concretos. son, Romy? A ver, porque estamos encontrando entonces que el TC, con lo que ha resuelto, podría ser un obstáculo y beneficiar indirectamente a Vizcarra. Entonces, ¿cuáles son los casos en los que el TC ha resuelto esta traba que hoy podría enfrentar, o mañana podría enfrentar el fiscal Juárez? El caso de Keiko Fujimori y el caso de Humala, ¿no? Sí. Pero en el caso de efecto, Keiko ¿no? Fujimori, que yo recuerde, fue la famosa discusión 331. O sea, los votos no alcanzaron mayoría, digamos, en el tablero, ¿o me equivoco? Ahí también hay otra discusión. Esto es un lío de abogados. Es más que un lío de abogados, es un lío de reglas, Jaime, porque Pero de digamos, el abogados. problema que hay que superar aquí es que tenemos que dejar de distorsionar al sistema. Creo que Romy y yo concluiremos que la Fiscalía tiene un gran caso contra Vizcarra. Lo que creo que ninguno de los dos aceptamos en conjunto es que un gran caso como este no llegue a un juicio, y creo que ambos tendríamos una aproximación distinta respecto a las cautelas pedidas por la Fiscalía si la Fiscalía las estuviera pidiendo con ocasión a una acusación efectivamente presentada. Ahora, ¿cómo se resuelve el dilema de mañana? Creo que se resuelve con una regla práctica. Si la Fiscalía logra mostrarnos que en la nueva información que tiene con ocasión a los testimonios de sus delatores encuentra razones para encontrar que o para demostrar que Vizcarra está intentando bloquearlos, Ajá, o está en posición de bloquearlos, incluso no siendo ya presidente, pues entonces puede ganar el caso. No hay que dejar de decir que además, en atención a dos cosas, la actualidad de los riesgos que puede concretarse en los testimonios que la Fiscalía eventualmente puede mostrar mañana, sumados a, además de la actualidad de los riesgos, la cantidad de tiempo que requiera la Fiscalía para finalmente presentar una acusación, puede todavía la jueza usar este mismo pedido para asegurar a Vizcarra, sea con un arresto domiciliario, como el que tiene Kuczynski, por ejemplo, o con restricciones a su comparecencia que lo inhabiliten para alterar la fuerza de los testimonios y las revelaciones de los delatores que están en proceso. Lo que la Fiscalía tiene que decirnos mañana es, ok, usted tiene un buen caso, fiscal Juárez. La pregunta es, ¿por qué necesita que Vizcarra sea detenido ahora? En el material que tiene, más allá de que sospechemos que este señor no es confiable, ahora, en sus testimonios, ¿qué le hace temer que Vizcarra pueda interferir con el desarrollo de su caso? Esa es la pregunta para mañana.
Romy. Sí, yo creo que ese es el punto. Lo ha dicho muy bien Buen César, punto. ¿no? Ese es el punto Buen central punto, aquí. César. Pero a ver, Es lo que va a Romy, tener que demostrar la jueza mañana, o va a tener que demostrar el fiscal mañana para con la jueza. la gente también dice, oiga, pero Vizcarra está postulando al Congreso. Entonces, ¿ese puede ser también un factor? Pregunto al aire. Y lo otro... No. De acuerdo. Pero lo otro es, ¿su postulación en qué queda? O sea, podría ser que si se le da prisión preventiva, Romy, si se le da prisión preventiva, el señor puede salir elegido. Sí, definitivamente. A ver, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Él tiene Pero un es la misma deber persona. de cumplir con la justicia, Claro. claro, y por tanto no tendría por qué interferir una cosa con la otra. El proceso va a continuar su curso y, bueno, su candidatura continuará. Lo cierto es que si él, que lamentablemente además se ve esto más o menos en la intención de voto, ¿no?, ganase el puesto en el Congreso, la pregunta es ¿qué pasaría si le dan prisión preventiva, ¿no? Se mantendría como congresista, no podría asumir, y claro, el tema ¿Le es que tendría que no va poner a una poder curul desempeñar. en la prisión o sale inmediatamente? Claro. ¿Ajá? ¿Cómo es? ¿Le Claro, llevan los definitivamente. proyectos a la cárcel? No entiendo, es una locura. A ver, Claro. Jaime, lo que pasa es que esta es una paradoja que ha creado el propio Vizcarra. Porque Vizcarra ha definido postular cuando sabía que estaba bajo investigación. Entonces, bajo mi punto de Es vista, más, él no perdón, puede César, pero yo protestar. creo que es una por el paradoja que ha pedido. querido crear Vizcarra, ¿no? Yo creo, Exacto. César, que es una paradoja que ha querido crearla a propósito, y un poco ahí el tema de por qué postula al Congreso, ¿no? Porque además no es usual, ¿no?, que un presidente de la República se lance a postular, pero como congresista. Claro. No es lo que normalmente hecho, ocurre en nuestro ordenamiento, ¿no? Pero se da, Voy yo con creo, Romy, Jaime. adrede. Voy con Romy. Nadie puede pretender que lo que ha causado le perjudica. Vizcarra sabía que estaba bajo investigación, por tanto sabía que esto podía pasar. Él es el que ha decidido crear esta paradoja, de modo que no puede reclamar por las consecuencias que ella provoque, ¿no? Bueno, pero tendría que ir como expresidente a la DIROES, no a cualquier penal, ¿no? Si se le da prisión preventiva, tendría que ir a la DIROES. Esa es Sí, una regla bueno, que ha va creado a haber el ahí, sistema y no va a creo haber que ahí sea una evaluación que tenga que hacer la jueza, definitivamente, si es que decide darle la prisión preventiva, pero lo que sí está claro es que si él saliera electo, igual lo que va a tener que ocurrir en la práctica es que un accesitario, o sea, que una persona que se quede en cola, sea la que asuma el puesto hasta que él salga de la prisión preventiva, porque claramente Además- no va a poder ejercerla. Además, como varios otros procesados que también, digamos, están en prisión o estuvieron en prisión, arguyeron, no el peligro del COVID, pero él está vacunado. ¿No? Digo, o sea, Otra tampoco paradoja- podría tener ese aspecto argumento. singular. Está sí. encantadora que has lanzado. ¿Ah? Digamos, él ha disminuido uno de los riesgos de su propia prisión. Pero nota, Jaime, que el ambiente de la DIROES fue acondicionado para 2 detenidos en tiempo de Humala. Claro. Ya ha habido 2 expresidentes en ese establecimiento, de modo que eso no parece ser un problema en forma, ¿no? Claro. Tenemos espacio. Tenemos espacio. Bueno, ha sido muy esclarecedor y un gusto, como siempre, tenerlos. Romy Chan, César Azabache, Romy Chan. Y vamos a tomarle screenshot a esta dupla porque quedan, ¿ah? Están perfectamente sincronizados. Gracias. Que tengan buenas noches. Encantado. Muchas gracias. Vamos a ver qué Buenas pasa placer. mañana. Hasta la próxima. Muy bien. Mañana, desde las 9:30 de la mañana, se reinicia la audiencia. Y allí ya finalmente la jueza tendría que tomar una decisión, acceder, recibir, acatar, ¿no? O por lo menos darle visto bueno a los requerimientos del fiscal Juárez, y ahí veremos. Vamos a la pausa y regresamos con el periodista Martín Hidalgo, que publica Congresopedia, 20 años de un sistema parlamentario fallido. Mire, le adelanto una cosa. Es un libro bien, digamos, directo a la vena, tiene un poquito más de 100 páginas. Si usted quiere votar con toda la información de las funciones de los congresistas, los controles políticos y todo lo demás, para que usted sepa realmente por qué representante está eligiendo usted, tiene que leer el libro de Martín Hidalgo. Con él volvemos, porque nada está dicho.